Queridos hermanos y hermanas, como todos los años, el Evangelio del primer domingo de Cuaresma nos presenta a Jesús tentado por el diablo al inicio de su ministerio. Como todos los seres humanos, también Jesús experimentó la tentación. Se sintió seducido por una voz distinta a la de Dios, que lo incitaba a apartarse de su voluntad y seguir otros caminos que no eran los de Dios, aparentemente más razonables y eficaces. La tentación es ese momento en que misteriosamente nos sentimos seducidos por algo que nos parece atrayente, que nos ofrece placer o alegría, pero que en el fondo arruina nuestra vida, daña la vida de los demás y nos aleja de Dios. En la tentación, el mal no se presenta directamente, se disfraza. El mal se nos presenta atractivo y con apariencia de bien. Por eso, para no caer en el engaño de la tentación, es necesaria una gran dosis de discernimiento y de lucidez espiritual. Las tentaciones de Jesús, de las que nos habla el Evangelio de hoy, no fueron solo un episodio de su vida al inicio de su ministerio, sino una experiencia constante, una experiencia con la que se enfrentó continuamente Jesús a lo largo de su vida hasta el momento de la cruz. Jesús fue tentado, escuchó voces que pretendían seducirlo para apartarse del camino de Dios. Y Jesús enfrentó la tentación fundamental, la más dura, la más decisiva, la tentación de ser y de actuar de un modo distinto al que Dios nos pide. Esta es la tentación de la que decimos en el Padre Nuestro: líbranos de caer en la tentación de seguir un camino distinto al de Dios, de escuchar una voz diferente a la de Dios. El Evangelio de Mateo que hemos escuchado nos ayuda a entender las tentaciones de Jesús, que son también las nuestras. En la primera tentación, Jesús está en el desierto y siente hambre después de ayunar 40 días. En ese momento, el diablo le sugiere que transforme en pan las piedras del desierto. Aparentemente no es nada malo. Es decir, que se aproveche de su condición de hijo de Dios para su propio beneficio. Jesús le responde al diablo con una frase bíblica del libro del Deuteronomio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no cayó en la tentación de dejarse llevar por el instinto y el deseo de poseer, de quedar encerrado en su mundo de manera egoísta. Jesús sabía que era necesario comer para vivir, pero Él se alimentaba, Él nutría su existencia también de otro alimento, un alimento más profundo, que era escuchar y hacer en todo la voluntad del Padre. Para vivir es necesario comer, pero los anhelos más hondos del ser humano no se apagan solo alimentando el cuerpo y dejándonos arrastrar por nuestros instintos.
La satisfacción de las necesidades materiales es importante, pero no es suficiente. Nos volvemos más humanos y felices solo cuando alimentamos la vida escuchando la palabra del Padre, que nos llama a vivir como hermanos. Entonces nos damos cuenta de que somos humanos no cuando poseemos, sino cuando damos. No cuando acaparamos, sino cuando compartimos. No cuando explotamos, sino cuando tendemos la mano y ayudamos. No cuando nos aprovechamos de los demás para satisfacer nuestros intereses y deseos, sino cuando servimos con amor a los demás. La primera tentación, no quedar encerrado en el propio gusto, los propios intereses y dejarnos llevar y arrastrar por nuestro propio instinto. En la segunda tentación, el diablo llevó a Jesús a lo más alto del templo de Jerusalén y lo invitó a lanzarse desde allí en el vacío, citándole un salmo que asegura que vendrían los ángeles para tomarlo en sus manos. El diablo le sugiere a Jesús usar interesadamente a Dios, de manera mágica y egoísta, poniéndolo a su servicio. De nuevo, Jesús no cae en la tentación y responde al diablo con otro texto de la Biblia, también tomado del libro del Deuteronomio: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús nunca cayó en la tentación de aprovecharse de Dios para ahorrarse el esfuerzo humano de vivir con responsabilidad, sino que asumió la vida como venía, con sus luces y oscuridades, con sus alegrías y sus problemas, pero confiando siempre en el amor del Padre, aún en los momentos más oscuros y difíciles. Lo que el diablo le sugiere a Jesús no parece nada malo, porque es usar a Dios para que nos salve. Pero la tentación está en volver a Dios un amuleto, un esclavo, alguien a mi servicio. Esta tentación aparece en nuestra vida cuando queremos huir del esfuerzo, del cansancio y de los riesgos propios de la existencia humana, esperando que Dios nos resuelva todas las dificultades. La vida cotidiana es ardua y es exigente. No podemos esperar que todos los problemas nos los resuelva la providencia divina. La vida tiene momentos de tristeza. Hay momentos en que no queda otra que llorar. Hay momentos de oscuridad. Sin embargo, en esos momentos no nos faltará la protección y el amor del Señor. La tentación está en dudar de Dios. Esto es ponerlo a la prueba. La tentación está en ahorrarme yo las dificultades de la vida para que Dios se ponga a mi servicio, salvándome a mi gusto. Frente a los graves problemas de nuestra sociedad, también existe esta tentación. Muchas veces es necesario tomar decisiones valientes y asumir compromisos arriesgados. No podemos caer en la pasividad. No podemos pretender que todo nos caiga del cielo, ni vivir ilusionados con soluciones milagrosas. No basta rezar. Hay que comprometerse, hay que arriesgarse, hay que luchar, siempre confiando sin cesar en el amor y la ternura de Dios que no nos abandona y en que Él siempre manifiesta y despliega su fuerza en nuestra debilidad.
En la tercera tentación, el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto para hacerle ver, dice el Evangelio, la grandeza de todos los reinos del mundo, ofreciendo dárselos si se postraba y lo adoraba. De nuevo Jesús resistió a la tentación, respondiéndole al diablo con otro texto de la Biblia, también del libro del Deuteronomio: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Jesús no cedió a lo que el diablo le ofrecía, el reino y los poderes del mundo. Jesús no se doblegó ante el poder y la gloria que el diablo le ofrecía. Lo único que Jesús quiso en su vida fue hacer la voluntad del Padre a través del servicio humilde y el amor sin límites por la humanidad. Jesús nunca concibió su misión como una conquista, como una carrera de victorias destinada a reunir a un grupo de creyentes a quienes someter. Jesús no vino para dominar, sino para servir y dar la vida por todos. El deseo de imponernos y dominar está presente en todos los seres humanos. Es grande la tentación de someter, de tener a los demás debajo de nosotros y de que todos obedezcan a nuestros deseos. No nos volvemos más humanos asumiendo la competencia y la rivalidad como estilo de vida, ni somos más felices teniendo más poder o más prestigio. Este es el engaño. Parecen cosas deseables y buenas y sin embargo dañan al ser humano. La convivencia cotidiana en la familia, en el trabajo, se hace cada vez más difícil cuando cada uno lucha por imponerse sobre los demás. Los más nobles ideales sociales se envenenan a causa de las luchas internas de poder. El poder es un ídolo mortífero delante del cual los tiranos se postran y al cual le ofrecen como sacrificio la libertad y la esperanza de los pueblos. El diablo le revela algo muy importante a Jesús en el Evangelio de hoy. Le revela que es Él, el diablo, el que da el poder, las riquezas y las glorias mundanas porque son suyas y que Él se las da a quien lo adora. Por eso, quien tiene poder mundano es un ministro del diablo. Y quienes usan el poder para excluir, para someter y para oprimir, sirven al diablo y viven arrodillados ante el diablo. El Evangelio de hoy nos enseña que nunca estamos solos en la tentación de cerrarnos en lo nuestro, en nuestro egoísmo y en nuestro mundo. La tentación de no enfrentar la vida con confianza en Dios y pretender que el Señor lo haga todo. La tentación de imponernos y dominar. Jesús nos acompaña y con su amor nos ayuda a ser fuertes y a crecer en nuestra fidelidad a Dios. En esta Cuaresma busquemos momentos de silencio para vernos por dentro, rezar y escuchar la palabra de Dios. Hemos visto que Jesús venció la tentación fortaleciéndose y llenándose de sabiduría con los textos de la Biblia. Sostenidos por el amor de Jesús, enfrentaremos confiados las luchas interiores de la vida, iluminados por la palabra de Dios. Y no nos dejaremos engañar por el mal que se nos presenta atractivo y disfrazado de bien. En esta Cuaresma detengámonos y preguntémonos hacia dónde estamos caminando en la vida, si estamos viviendo como deberíamos y si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Despojémonos de tantas cosas, deseos, relaciones que nos están dañando, no solo a nosotros, sino también a los demás. En esta Cuaresma, pidámosle insistentemente al Señor que con su Espíritu fortalezca nuestra libertad, nos ayude a rectificar los senderos equivocados de nuestra vida y nos haga volver a Él con infinita confianza y gran alegría.
Amén.